Saludos estimados. En esta parte vamos a trabajar la carga de datos a través de la herramienta o el API Fetch. Aquí en este momento, por ejemplo, tenemos la lista de usuarios. Si yo lo vuelvo a cargar, aquí hay un por favor esperen. Cuando ya carga los datos, tenemos los usuarios. Estos datos los estaríamos cargando a través de esta API que se llama Regress. Bueno, aquí ustedes en el navegador, en el buscador ponen Regress y aquí estarían cargando, bueno, toda la información. Aquí se puede utilizar todos los métodos, los get, post, put, etcétera. Y bueno, la que estaríamos utilizando en este momento sería esta para la lista de usuarios. Bien, entonces manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es en una carpeta, bueno, puede ser en el escritorio o documentos donde ustedes quieran. Vamos a crear una carpeta de prueba y en esa carpeta de prueba es la que nosotros estaríamos cargando en nuestro editor. Bueno, como les había dicho en algún momento, bueno, yo estaría trabajando con el Visual Studio, pero ustedes pueden trabajar con el que deseen. Simplemente arrastramos la carpeta y cargamos ahí nuestro proyecto para empezar a agregarle los archivos. Como es de costumbre, lo primero que vamos a estar agregando es un index.html y lo mejor o buena práctica sería crear una carpeta, un nuevo folder que se llama JS para agregar ahí los JavaScript que vamos a estar desarrollando. Bien, dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar fetch. Digamos que vamos a ponerle main raya abajo fetch.js. Y bueno, esos son los dos archivos que vamos a crear de momento. En el index.html vamos a establecer la plantilla. Escribimos HTML, seleccionamos HTML5 y eso es lo que vamos a necesitar. Posteriormente estaríamos referenciando al archivo de JavaScript. Sería con la instrucción script src y estableciendo la dirección de ese archivo. Sería la carpeta, nos ubicamos en la carpeta JavaScript y cargando el archivo. Posteriormente ya estaríamos trabajando en el JavaScript, en el main fetch. Y bueno, vamos a hacer aquí algunas funciones. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear el método que se dispara en el evento cuando carga la página, cuando carga la aplicación. Bueno, cuando ya termina, ya se ha desplegado, se ha renderizado todo el HTML en el navegador. Y esto es con window.onload. Ujú. Aquí vamos a implementar la función flecha y esto, bueno, vamos a poner, podría ser un log ahí, datos cargados. Bueno, más bien sería página, página cargada. Y bueno, vamos a abrir podemos darle un clic aquí al index.html y bueno, vamos a ver qué pasa aquí con F12 en la consola, en el depurador. Estamos viendo página cargada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un método de carga de datos. Aquí podríamos crear una función, la función tradicional, el esquema de la función tradicional, y bueno, vamos a ponerle cargar datos.
En cargar datos sería URL, eso es lo que estaría recibiendo. Y bueno, vamos a crearle aquí un- una variable que se llama datos y vamos a declararla en nulo. Bien, antes de continuar desarrollando este ejemplo, vamos a copiar la URL del API, la dirección del API para poder cargar los datos. En este caso, digamos, seleccionamos aquí de la lista de usuarios, sería este es el request, la solicitud. Y esto entonces básicamente es lo que estaríamos cargando. Puede ser la página 2 o la página 1. Como ven, ahí estaría desplegando un JSON con los datos. Bueno, tiene ahí unos encabezados, pero hay una propiedad data, y esa data es un arreglo, un JSON con todos los registros de personas. Ahí tiene el correo, el nombre, el apellido, el avatar, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a copiar y como buena práctica la estaríamos implementando en una constante. Vamos a crear una constante que se llama, digamos, URL API 1. Muy bien, ya teniendo la URL dentro de la constante, podemos continuar aquí. En cargar datos, lo que vamos a usar, como les dije anteriormente, es el fetch. Para ello, eh, escribimos la instrucción fetch y la función fetch recibe como parámetro la URL. En este momento estaríamos utilizando la URL de este método, que es lo estamos parametrizando para poder reutilizar esa instrucción en algún otro momento. Entonces, hacemos fetch, pero como esta función es asíncrona, él tiene que esperar una promesa, que se cumpla una promesa, mientras el servidor carga los datos y los devuelve al cliente. Pasa un tiempo, entonces vamos a especificar aquí un punto y determinamos o escribimos then. ¿Qué pasaría entonces si cargaría los datos? Entonces, lo primero que hay que hacer es parsear esos datos a un JSON, porque cuando ellos llegan en cadenas de texto y entonces esas cadenas de texto habría que parsearlas. Entonces, lo que estaría recibiendo como parámetro es la respuesta del servidor. Esa respuesta del servidor vamos a parametrizarla, bueno, ya está parametrizada y se le estaríamos asignando a un método para parsear esa respuesta en formato JSON. Para ello lo que hacemos es resp.json. Ya aquí con esto lo que estaríamos devolviendo es un JSON ya formado. Ya para el siguiente, que es un then también. ¿Por qué un then? Porque esta función, esta instrucción de parseo es también asíncrona. Entonces vean que hay dos momentos asíncronos. El primero que es mientras el servidor carga los datos, los envía y el cliente aquí espera. Y la otra es cuando ya se obtiene la respuesta y se parsea en un JSON. Ya esa respuesta puede ser parametrizada, ya por ejemplo en un JSON, solo que aquí ya no lo vamos a hacer directamente como lo hicimos aquí, sino que ya vamos a crearlo ya dentro de una función para poder pues agregar más instrucciones. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que este JSON que está aquí lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir aquí, bueno, vamos a poner aquí, bueno, eso sería. De momento
variable no la estamos utilizando. Ahorita, dentro de un momento, la vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo se estaría llamando esto dentro del cargar, dentro del evento? Simplemente estaríamos llamando al método cargar datos y le estaríamos asignando esta constante, URL API 1. Ya cuando estaríamos cargando esto, vamos a ver aquí en el navegador qué es lo que pasaría. Bien, ya aquí, como pueden observar, ya está obteniendo los datos del servidor. Como les dije anteriormente, ahí vienen unos encabezados, pero básicamente la información que me sirve es esta que dice data. Por consiguiente, yo lo que podría hacer es determinar que de todo ese JSON, simplemente de todo ese objeto, solamente la propiedad data. Vamos a cargar nuevamente. Y ahí me estarían cargando, en este caso son los 6 usuarios. Ya con esos 6 usuarios, la idea es renderizarlos o desplegarlos aquí en la página. Para ello, lo que podríamos hacer es crear otro método. Esto sí lo vamos a implementar con la función flecha. Este método se va a llamar render datos y estaría recibiendo como parámetro un arreglo, porque este arreglo es el que estaría renderizando, el que se estaría desplegando en el navegador. Bien, lo primero que habría que hacer es, bueno, crear aquí unas cuantas variables, pero bueno, perdón, antes tendríamos que pasarnos al HTML para crear aquí un div con un ID, porque la idea es que ese método utilice este div que vamos a crear. Digamos que vamos a ponerle, se va a llamar visor. Sí, visor. Entonces va a ser un div con el ID visor. Y le especificamos aquí, por ejemplo, cargando datos. Cargando datos, por favor, espere. De momento, si nosotros aquí actualizamos, vamos a estar viendo esto, no va a estar pasando nada porque todavía ese método no está entrando en acción. Bueno, ni siquiera lo hemos programado. Lo primero que estaríamos haciendo es crear una variable, en mi caso que se llama visor, y ese visor básicamente es ese div. Entraría al DOM, al, al document, y ahí entonces lo que estaríamos es obteniendo un, un elemento, un get element by ID, get element by ID. Entonces entra al DOM, obtiene el elemento, en este caso el visor, que es ese div que nosotros especificamos. Y después otra variable que vamos a utilizar es una temporal. Es una temporal que le podríamos poner temporal HTML y vamos a crear aquí, por ejemplo, un H, bueno, podría ser un H4 y escribimos lista de usuarios. Cerramos las etiquetas. Ahora, todo esto, meter lo que son instrucciones, objetos HTML dentro de una cadena de texto, esto no es una buena práctica. Más adelante vamos a ver que existen plantillas en JavaScript para trabajar esa parte, pero de momento para efectos de este video lo haremos así de esta forma.
Seguidamente implementamos un ciclo para ir recorriendo cada uno de estos arreglos, de este arreglo, en todos esos registros e imprimir los datos que tiene ahí adentro. Por ejemplo, podríamos empezar con el first name. Bien, aquí lo que estaríamos es dentro de este ciclo especificando a esta variable, vamos a decirle que el contenido de esta variable se le agregue su contenido, el contenido que tenía antes, ¿verdad? En este caso, eh, este título o este encabezado, más lo nuevo que le vamos a agregar. ¿Qué es lo que le estaríamos agregando? Ya cada uno de los registros. Para ello, lo que estaríamos haciendo es agregando entonces el arreglo con el contador o el iterador index, que es el que los va recorriendo poco a poco. Y para efectos, digamos, en este caso, nosotros estaríamos desplegando el first name y last name de momento. Vamos a poner first name, dejamos ahí un espacio y vamos a escribir otra vez array index. Perdón, aquí me faltó el más para seguir concatenándolo. Array index.last name. Ujú. Bueno, aquí incluso lo que podríamos agregarle es un párrafo para que se vea un poquito más elegante. Vamos a agregar una etiqueta de párrafo y esto estaríamos cerrándolo desde aquí. Bueno, ya tendríamos entonces la cadena formada. La idea entonces es que dentro del ciclo se vaya incrementando cada uno de los objetos en estos párrafos y cuando ya están todos los párrafos ya terminados, ya están agregados dentro de este arreglo, ya terminan y lo que haríamos es renderizarlos o inyectarlos en este visor. Para ello hacemos visor y la propiedad inner HTML. Entonces agregaríamos inner HTML y le estaríamos asignando ese temporal que hicimos. Nos vamos a aquí en cargar datos. Aquí hay algo bien interesante. Yo quiero algo que quede claro. Eh, es más, voy a borrar esta de datos, no la estamos necesitando todavía, y la voy a crear aquí como una variable global. Nada más para mostrarles un ejemplo. Aquí, esta variable datos, yo la voy a asignar, se la voy a asignar aquí, esto lo puedo poner en comentarios, y voy a hacer esto. A datos le asigno esta instrucción, y aquí voy a hacer un console log de datos desde, desde el fetch. Aquí desplegamos datos y aquí si uno digamos creería o la lógica le dice que ok, muy bien, carga los datos y posteriormente yo podría imprimir aquí datos desde el load. Ajá, entonces, si aquí carga aquí los datos y cuando ya estaría cargando los datos estaría imprimiendo esto.
pero nos vamos a dar cuenta que esto no es tan cierto. Si yo cargo aquí esto, vean que dice aquí datos desde el load y salen nulos. O sea, uno creería que básicamente cuando esto cargaría, inmediatamente estaría cargando esto y no es así porque JavaScript es lineal. Él va cargando esto, después esto, esto y esto. Pero esta no ha terminado de hacer su trabajo porque está esperando la respuesta del servidor. Por eso es asíncrona. En este caso, la que me estaría dando la información es esta, porque esto ya es cuando estas promesas ya se cumplan. Como pueden ver, primero carga esta, pero aún así todavía no ha cargado la información del servidor hasta que cuando ya el servidor le devuelve los datos, estaría cargando aquí desde esta línea, que es la línea en este caso, la 16, que sería aquí esta. Es aquí en como parte o como agregado de esta, que tenemos que agregar esta render datos. Le ponemos aquí render datos y escribimos entonces, puede ser digamos que esta misma, datos, ya que declaramos ahí como global. Vamos a ver aquí qué pasa. Cargamos y observen que ya ha cargado aquí los datos. Vean que hay un tiempo de carga, de espera, y cuando ya ha cargado el arreglo, entonces ya estaría cargando aquí renderizando o desplegando aquí la lista. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos pues desplegar ya la otra lista, la página 2? Entonces aquí estaríamos agregando ya la 2 y bueno, si ustedes quieren pues hacer el ejercicio, pues tratarían ahí entonces darle pausa para experimentar cómo podrían agregar ya una segunda solicitud para cargar ya aquí en el HTML ya los otros seis registros. Mm, bueno, la idea aquí entonces es que nosotros estaríamos cargando uno después del otro. Cuando ya esta promesa se cumpla, estaríamos cargando ya los otros datos. Para ello, entonces, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a agregar aquí una variable que se llama datos1 y vamos a agregar otra que se va a llamar datos2. La idea entonces es que en este primer fetch, primera solicitud, cuando lo obtiene, lo estaríamos cargando en datos1. Esto vamos a quitarlo de aquí, bueno, no, eso lo dejamos ahí mejor porque después lo vamos a utilizar. Entonces, estaríamos utilizando datos1 y este primero lo estaríamos cargando aquí, muy bien, y esto sí se puede eliminar. Vamos a eliminar esto otro y esto otro. ¿Por qué? Porque la idea entonces es que cuando se cumpla esta promesa ya de los datos, ahora sí va a ejecutar otro fetch. Aquí lo recomendable más bien sería que eh, cargar datos tenga dos parámetros, la URL1 y la URL2. Entonces, en esta primera estaría cargando URL1 y vamos a crear ya la segunda carga de datos que especificaríamos con la URL2. Bueno, vamos a hacer el then. ¿Qué pasaría entonces cuando
carga los datos. Muy bien, entonces sería la respuesta. Esa respuesta hay que parsearla, la respuesta al servidor hay que parsearla a JSON. Y posteriormente estaríamos obteniendo un JSON. Y ese JSON sí lo estaríamos devolviendo dentro de una función. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Con ese JSON que estaríamos devolviendo. Vamos a asignárselo a datos2. En datos2 le asignamos lo que estamos obteniendo ahí del JSON, pero recuerden que no es todo el JSON, no es el objeto JSON, sino que es la propiedad data de ese objeto. Ya este es el segundo arreglo que nos estaría devolviendo ese API. Aquí en cargar datos, por supuesto que tendríamos que parametrizar ya la otra constante, la constante 2. Muy bien, aquí como está, bueno, pareciera que estaría funcionando URL2 y... Ok, aquí hasta el momento no estaríamos viendo, digamos, ningún resultado, no sabemos qué es lo que estaría pasando por dentro. Lo que podríamos hacer es, cuando termina aquí de asignarle en datos2, podríamos hacer aquí un log de datos1 y otro log de datos2 para ver si efectivamente se cargan los dos datos. Vamos a ver entonces si estaría cargando. Muy bien. Aquí estarían cargando los datos 1 y aquí vemos entonces que estaría cargando el segundo grupo de datos. ¿Qué es lo que seguiría ahora? Lo que sigue ahora es, bueno, esto ya sabemos que esto no sirve para nada porque como es una función asíncrona, esto no estaría teniendo ningún valor. Esto lo podríamos poner en comentarios para que no estorbe ahí. En esta datos lo que vamos a hacer es esto. Para, para asignarle a datos lo que cargó datos1 y datos2. Entonces lo que vamos a hacer es concatenar. Vamos a concatenar datos1 con el datos2. Esto lo podemos poner en comentario y ya estaríamos imprimiendo todos los datos en general. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, ahí ya entonces, como pueden ver, estarían imprimiendo ya los 12 registros. Ya estarían los dos registros concatenados, ¿verdad? Y lo que faltaría ahora es simple y sencillamente llamar al render datos y le estaríamos asignando el arreglo de datos para que ya lo despliegue o lo renderice en el HTML. Muy bien, ahí ya están los 12 registros. En este caso, como ustedes pueden ver, esto se va complicando cada vez más. En este caso solamente hemos utilizado dos APIs o dos servicios, pero en algunos proyectos vamos a requerir muchísimos más servicios y todo esto va a ir creciendo cada vez más. eh, por lo que se va complicando aquí un poco el código, se va haciendo un poquito, bueno, cada vez más ilegible. Incluso aquí no hemos agregado los errores. Si por ejemplo, después aquí de un fetch, em, tenemos que agregar un error, por ejemplo, ¿qué pasaría si
el servidor pues no cargaría o estaría dando errores, entonces tendríamos que crear un catch por cada uno de los fetch. Entonces esto se volvería pues muy tedioso. Para ello nosotros utilizaríamos otra instrucción que es el async await, pero eso lo estaríamos viendo en otro video. Muchas gracias y hasta la próxima.